Muy buenas, hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista y tenemos con nosotros de nuevo a Astrid Naranjo, que ya avisé en podcast anteriores que íbamos a tener una segunda parte, pero que no pudimos grabar las dos partes del tirón. Así que aquí tenemos la segunda parte, que considero que es incluso más interesante que la primera y va muy destinada a la mujer. Primero hablamos un poco sobre cuáles son las características que diferencian a la mujer y el hombre y qué puede hacer la mujer para adecuar más la dieta a su situación. Hablamos también sobre cómo puede afectar el ciclo menstrual en el peso corporal y en la psicología de una mujer, y creo que lo vemos de una forma que resulta bastante fácil de entender y bastante práctica, porque al final casi siempre que he visto a alguien hablar de estos temas se lía muchísimo y no queda claro del todo lo que significa todo a efectos prácticos, y creo que aquí queda bastante claro. Y después hablamos también sobre un caso más particular todavía, que es el síndrome de ovario poliquístico, y qué tendríamos que hacer en cuanto a dieta, ejercicio, etcétera, en el caso de mujeres que tienen este síndrome y qué es el propio síndrome. Así que es bastante interesante y creo que a muchas mujeres les va a ser bastante útil. Antes de empezar con la entrevista, como siempre, hacer un llamamiento a nuestro patrocinador, AudioFit, que lo que hace es presentarte cursos sobre nutrición, fitness, entrenamiento, psicología, etcétera, mediante audios para que puedas aprender mientras vas en el metro, mientras estás paseando, mientras cocinas, mientras friegas los platos, mientras planchas o mientras haces lo que sea, prácticamente sin darte cuenta y sin requerir un tiempo específico para ello, así que es bastante útil. Si utilizáis el enlace que dejo en la descripción, además de apoyar al podcast o al canal, estaréis accediendo a un mes gratis en la aplicación, así que es bastante interesante. No me voy a enrollar más y os dejo con la entrevista. Muy buenas, hoy estamos aquí con Astrid Naranjo, Anti-Diet Dietitian en Instagram, que tiene una cuenta muy interesante en inglés y que ya tuvimos hace unos meses la primera parte de la entrevista con ella, donde hablábamos de las adaptaciones durante un déficit calórico, y en esta segunda parte quiero que hablemos un poco más, pero sobre la nutrición en la mujer y temas como la dieta en el caso de síndrome de ovario poliquístico. Pero antes de empezar, quiero darte las gracias porque hayas aceptado la invitación al podcast otra vez, y también quiero que te presentes de forma breve por si alguien no vio la primera parte, que sepan un poco quién eres. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haberme invitado. De nuevo, ha sido un maratón tratando de organizarnos, pero bueno, por fin lo logramos. Yo vengo de Venezuela originalmente, pero tengo aquí ya aproximadamente 6 años aquí en Australia, y estudié nutrición. Me gradué como licenciada en nutrición hace aproximadamente 8 años, y luego hice un máster en nutrición y dietética aquí en Australia. Y desde entonces, desde hace 2 años atrás, estoy trabajando en la parte clínica como dietitian in rehab en un hospital privado, y también estoy haciendo mi online coaching programs, donde trabajo one-on-one con clientes internacionalmente, y los ayudo a mejorar su relación con la comida, reducir binge eating o atracones. También los ayudo, sobre todo en el aspecto de la mujer. Trabajo con muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que creo que es un tema que vamos a tocar hoy. Y manejo mucho todo lo que es el aspecto de muchos de mis clientes me ven más como su nutricionista psicólogo que solo nutricionista. Y bueno, básicamente ese es un pequeño summary de lo que hago. Vale, pues como has dicho, vamos a tratar hoy bastante en profundidad el tema del síndrome de ovario poliquístico, pero antes creo que sería interesante hablar en general sobre la nutrición en la mujer. Así que me gustaría que empieces por contarnos cuáles son las principales diferencias que ves entre una mujer y un hombre a la hora de confeccionar una dieta. Bueno, si nos ponemos a realmente pensar el contexto de cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer, la única
o la gran mayor diferencia que vamos a notar entre ellos dos es el ciclo menstrual en la mujer y obviamente ciertas diferencias fisiológicas y físicas que los van a separar. Pero básicamente lo que diferencia al hombre de la mujer son las hormonas sexuales que nos diferencian. El hombre tiene que producir más testosterona y andrógenos, mientras la mujer hace o produce estrógenos y progesterona. Entonces son dos hormonas sexuales completamente diferentes que van a darle la característica a la mujer y a la característica fisiológica al hombre. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a discutir el tema de cómo la mujer es, la alimentación per se de la mujer es bastante alineada o puede ser similar a la del hombre dependiendo del grado de actividad física, dependiendo del estilo de vida, pero siempre es pensando en general en que una mujer se va a beneficiar con una dieta alta en proteínas, una, una cierta cantidad de grasas en su dieta que sea bastante balanceada, proveniendo de grasas naturales e insaturadas que van viniendo de fuentes vegetales y también algunas fuentes animales. Todo en balance, pero realmente la diferencia entre el hombre y la mujer no va a ser mucha, sino va a depender bastante en cuanto a la condición fisiológica que es el ciclo menstrual, que básicamente eso ya es una discusión completamente individual y bastante única per se en cuanto a cómo son las características del ciclo menstrual en una mujer. Y eso igualito cuando nos ponemos a discutir sobre eso va a variar porque hay mujeres que tienen de repente problemas hormonales, no ven la regla constantemente o la menstruación. Hay mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas o tienen una dosis de hormonas externas a través de que si la Mirena o otros dispositivos intrauterinos que van a tener cierto efecto en cómo la fisiología de las hormonas en el ciclo menstrual van a responder. Entonces, eso viene siendo una característica que debemos tomar en cuenta a la hora de repente asociarlo con el entrenamiento o una mejor efectividad en una dieta o un déficit calórico o de crecimiento de masa muscular, pero en cierta forma va a ser muy individual de la persona y va a depender también de qué efectos tenga, qué tanto efecto tenga en esa mujer esas variaciones y esos ciclos de ajustes que hagamos alrededor de la nutrición y el ciclo menstrual. Si yo te pongo un ejemplo, yo he seguido en el last year más o menos cómo mi ciclo menstrual se ha venido comportando. Y una de las cosas interesantes es que antes por lo menos era muy irregular y para mí era muy difícil saber cuándo era para mí mi primer día de la menstruación y cuándo iba a ser el día de la ovulación y ese tipo de cosas que me iban a dar señales de cómo debo hacer mi periodización de la nutrición y el entrenamiento. Entonces para mí era muy difícil y entonces dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a estresar con eso y simplemente seguía mi autorregulación, mi intuición, mi instinto y ver cómo me sentía y si me sentía bien, simplemente iba ajustando de acuerdo a cómo me sentía. Ahora, hay mujeres que tienen que ser muy, muy precisas y muy on point con su ciclo menstrual y esas mujeres van a ver que se pueden beneficiar mucho más con el ajuste de los nutrientes y el ajuste del entrenamiento alrededor de la regla. Entonces puedes decir que esa persona cuando tiene su ciclo menstrual al nivel el día 1, vas a ver cómo tú puedes ir ajustando el entrenamiento y el suministro de nutrientes o podemos hablar de el ciclo
calorie cycling, o dependiendo de lo que el cliente o la mujer esté, el atleta, la atleta esté, sea sus goles, pues sean sus goles, sea que lo que quiera obtener. Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un caso que tiende a ser muy común, que es una mujer que quiere perder peso, quiere perder grasa, estamos hablando de que el ciclo menstrual se va a alinear de una manera interesante, porque si conoces la fisiología o cómo responden las hormonas, el estrógeno y la progesterona, van a tener un impacto interesante en el apetito, en la fuerza, en el bienestar, en la parte psicológica. Y como esas hormonas van a tener ciertas características a lo largo del ciclo menstrual, que vamos a hablar de que son 28 días, o podemos separarlo en la fase folicular, que son las 2 primeras semanas de la menstruación, y después las 2 segundas semanas de la menstruación o del ciclo menstrual, que se llama fase lútea. Nosotros vamos a ver ciertas variaciones y ciertas fluctuaciones en estas hormonas que van a tener una influencia, bien sea positiva o negativa, en las mismas variables que ya te comenté, en cuanto al entrenamiento, más rendimiento, una sensación de más confidence, más performance. O tenemos el otro aspecto, que si es si es negativo, va a afectar de repente, incrementar el hambre, como es la parte de la última semana del ciclo menstrual, que viene siendo esa PMS, no sé cómo lo llaman en español, la parte del ciclo síndrome premenstrual. premenstrual. Sí, entonces vienes obteniendo ese drop, ¿cómo se dice? Esa caída de las dos hormonas de una manera muy abrupta, que hace que obviamente la mujer sea más susceptible al estrés, tenga mucho más, tenga un incremento en la temperatura basal, que va a hacer que la mujer tenga más, un incremento de la temperatura y del metabolismo basal, que indirectamente afecta el hambre. Y entonces por eso es que tú ves que las mujeres en esa última semana tienen mucha mayor cantidad de hambre, y hay un alto riesgo, dependiendo de qué tan restrictiva la dieta es, de que la mujer caiga en esos episodios de atracones, por el mismo sentido de que hay tanta inflexibilidad y tanta restricción, que más bien afecta de una manera muy negativa el progreso del atleta. Entonces, bueno, eso es una historia bastante interesante, que, bueno, pudiéramos hablar muchísimo más en detalle. Pero eso es básicamente los detalles importantes y lo que hace la diferencia en un hombre. Si tú te pones a pensar en un hombre, el hombre, como no tiene esas fluctuaciones hormonales, si tú te pones a ver en un gráfico cómo son sus hormonas, todo el tiempo es flat. No hay fluctuaciones dependiendo de la semana o del mes. El hombre es mucho más estable. Y si tú te pones a pensar en cómo afecta eso en el tema del peso, tú pudieras decir, bueno, es que el hombre pierde peso más fácil que la mujer. No, lo que pasa es que estamos hablando de dos temas diferentes, que es peso y pérdida de grasa. Si tú te pones a hablar de pérdida de peso, claro, el hombre no va a tener, una reducción de peso más lineal, porque él no tiende a tener esas fluctuaciones de hormonas, que no va a hacer que tenga retención de líquido, por ejemplo, en ciertas fases. Sus niveles de hambre van a ser mucho más estables a lo largo del mes, que va a contribuir a que la persona, el atleta hombre o el hombre, consiga una reducción de peso mucho más lineal. Sin embargo, como todo ser humano, no solamente las hormonas afectan la fluctuación de los líquidos internos o del peso, porque hay muchos otros factores, como lo que comiste el día anterior, consumo de sal, tu dieta como tal, como es la calidad de tu sueño, qué tanto estás durmiendo.
Hay muchas cosas que te van a afectar también el peso, pero si solamente nos enfocamos en el ciclo menstrual, la mujer va a tener mucha mayor fluctuación porque incluso la última semana antes de tener la regla, el síndrome premenstrual, la mujer puede llegar a aumentar de peso en esa semana y en la primera semana del ciclo menstrual hasta 3 kilos más de lo que la mujer pesa. Y si la mujer solamente se guía por ese peso, es simplemente muy frustrante para la mujer y es una de las cosas que si no lo entendemos puede hacer que la mujer termine diciendo, ¿sabes qué? Esto no sirve, lo que estoy haciendo, a pesar de todo el esfuerzo que estoy haciendo, no sirve y I quit, fuck it. Entonces, lo importante es entender cómo hacer el seguimiento de tu peso de semana a semana. O sea, si tú te estás pesando semanalmente, no compares tu peso de la semana de ayer, de la semana pasada, con la semana siguiente, porque van a estar en periodos del ciclo menstrual diferentes y obviamente no van a reflejar un buen efecto. En cambio, si tú te pesas todos los primeros, o sea, si comparas el peso de la primera semana del ciclo menstrual con el siguiente mes, que es la primera semana de tu siguiente ciclo menstrual, estás teniendo una medición del peso en las mismas condiciones o condiciones similares y te puede dar una mejor indicación de cómo es tu progreso. Pero no es ideal pesarse y comparar el peso semana tras semana, porque va a haber una diferencia. Lo importante también es ver que es más importante ver el average o el averaje al final de mes y ver los trends del peso. Y lo importante es ver como por lo menos 60 a 90 días de mediciones para que tú veas realmente cómo se comporta la gráfica y el peso y cuál es el trend, cuál es la tendencia a bajar. Entonces, eso es lo más importante. Vale. Has respondido casi de golpe a todas las preguntas que tenía pensado hacerte, pero como ha sido una charla bastante extensa, voy a intentar hacer un mini resumen para sintetizarlo y al final se resume en que tenemos que los hombres y las mujeres se diferencian principalmente en los niveles de ciertas hormonas como los estrógenos, los andrógenos, la testosterona, etcétera. Entonces, en los hombres se tienen unos niveles hormonales más estables, sin embargo, en la mujer a lo largo del ciclo menstrual se producen cambios en estas hormonas que van a provocar consecuencias en el apetito, en la fuerza, en aspectos psicológicos o incluso en el peso corporal, porque va a provocar mayor o menor retención de líquidos, mayor o menor susceptibilidad al estrés, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que desde la ovulación, en las 2 primeras semanas tendríamos la fase folicular y después las 2 siguientes tendríamos la fase lútea, que en general se caracteriza por mayor hambre. Que aquí hay que puntualizar una cosa que no han mencionado, que muchas veces se confunde este hambre con antojos de chocolate, de pizza, y en verdad sí lo han mencionado, porque lo que hay que tener claro es que no significa que tengas antojos de esa comida, sino que la gente, o las mujeres mejor dicho en este caso, como tienden a restringir bastante la cantidad de calorías que consumen y en esta época tienen más hambre todavía, pues es más probable que si se están restringiendo acaben cayendo en estos atracones y en comer comida dulce, en comer pizza, etcétera, porque están muy prohibidas con respecto a lo que realmente necesitan, por decirlo de alguna forma. Entonces, la solución no es comer chocolate, sino que comiendo alimentos saludables, pero en mayor cantidad, vamos a poder acabar de una manera más efectiva con esos antojos, entre comillas. Eso por una parte, y que habría más gasto calórico en esta fase de las 2 semanas previas, digamos, a la ovulación. Y por otra parte, tendríamos también el tema de los pesajes, que va a ser mucho más variable el peso a lo largo de todo el mes o de todo el ciclo en las mujeres y por tanto no pueden tomar como referencia el peso de un día aislado y ni siquiera de una semana aislada, sino que habría que ir viendo la tendencia mes a mes. Me gustaría preguntarte a raíz de todo esto 2 cosas. Una es, si aparte del peso considera otras variables que tenga que considerar una mujer
para ver su evolución. Y la otra, la verdad que se me acaba de ir de la cabeza, pero respóndeme a esta y mientras seguro que me acuerdo. Ok, bueno, como te dije, hay una gran cantidad de factores que afectan el peso y tú tienes que tener en consideración todo eso. Obviamente, cada vez que tú te pesas, el peso simplemente va a reflejar cuál es tu masa corporal. Eso no te está diferenciando cuál es el porcentaje de músculo, cuál es el porcentaje de grasa, cuál es el porcentaje de agua, de hueso, de masa magra, no te dice nada de eso. Solamente te dice cuánto tu masa corporal, el peso, es en ese momento. Y si tú solamente te guías por el peso, es muy, no es accurate, porque estás viendo lo que simplemente puedes ver en que es un dígito. Son unos dígitos, son unos números que no te están dando un background o no te están diciendo cuál es the whole picture de ese peso. Entonces, si tú te pones a analizar, por eso es importante crear en la persona como que ciertas habilidades de reflexionar en cuáles son otros factores que pueden afectar el peso, tú te puedes dar cuenta que, como lo mencioné previamente, lo que te comiste anoche puede afectar. Si tienes la regla como tal, estás inflamada, estás reteniendo más líquido, puede ser una razón por la cual estás pesando más. Si comiste más carbohidratos, vas a pesar más. ¿Por qué? Porque cada gramo de carbohidrato arrastra consigo 3 gramos de agua. Entonces vas a pesar más, pero no significa que sea grasa como tal, simplemente es más retención de líquido intramuscular a nivel de los músculos por la formación de glucógeno. Si estamos hablando de que comiste una comida salada o tu consumo de sal es alto, eso también va a retener líquido. Entonces, puede ser que un día comiste más sal que otro día y eso hizo que ese día pesaras más. Si vas regularmente al baño, muchas veces eso puede ser otra de las razones. No te has limpiado completamente, no has ido al baño y eso pesa también. So, es materia, la materia fecal también tiene peso y va a afectar el total peso que tú estás viendo en la escala. Otra razón puede ser que no hayas orinado. Si no has orinado, tienes líquido en el cuerpo, puede también afectar. Si desayunaste y te pesaste después de desayunar, también puede afectar tu peso. Si estás usando ropa y te pesas con ropa o zapatos, eso va a afectar el peso también. Vamos a imaginar que tú seguiste el protocolo completo y te estás pesando a primera hora de la mañana, ya fuiste al baño, limpiaste moviste tus bowels. ¿Qué queda? Bueno, analizar cómo ha sido el trend de tu alimentación día anterior y también tienes que pensar en qué tan consistente y qué tan adherido a tu alimentación ha sido no solamente el día de ayer, pero a lo largo de la semana, especialmente si tú te pesas una vez a la semana. Si tú te pesas todos los días, tienes un poquito más de reflexión en cuanto a cómo tu peso se está comportando día a día. Pero si llegas a pesarte una sola vez a la semana, la única forma que tú puedes ver o entender la subida o la bajada del peso es qué tan consistente y qué tanto me adhiero a mi plan de alimentación si estoy buscando perder peso en este caso. Entonces, son muchas las variables que tienes que tener en consideración y esa habilidad de reflexionar en cuáles son los aspectos te ayuda mucho a ver el número como simplemente data y no verlo como que, bueno, se me arruinó el día porque tengo 1 kilo más y esta dieta no sirve y mi nutricionista es malo o mi entrenador es malo porque no me están entrenando como es, porque no estoy perdiendo grasa, estoy más gorda y eso simplemente psicológicamente te afecta el día y te puede a cierto grado, dependiendo de qué tanto sea tu susceptibilidad a ver ese número, de que tú te puedes simplemente desmotivar y simplemente tiras todo por la basura. Vale, yo creo que queda bastante claro. Y otra cosa que has comentado antes
es que vamos a tener que individualizar en cuanto a las pautas a seguir con una mujer u otra, porque hay mujeres que tienen el ciclo menstrual muy regular, entonces sería válido esto que hemos hablado de 2 semanas y 2 semanas, y ahora veremos las pautas dietéticas que habría que seguir en cada caso. Pero en el caso de que tenga el ciclo menstrual más irregular, como has comentado que es tu caso, ¿por qué sensaciones te deja guiar a la hora de hacer cambios en la dieta? Muchas veces la forma como el cuerpo te habla es algo que tú no comprendes así tan fácil. O sea, toma tiempo como que tratar de ser un poco más sensible y aprender a escuchar tu cuerpo de una manera más efectiva. Eso también es un skill, es una habilidad que tú tienes que desarrollar, hacer pausa y escuchar más tu cuerpo, cómo te habla, qué te está diciendo, cómo te sientes. Y muchas veces yo creo que una de las barreras, sobre todo en mujeres que son muy self-driven, que son emprendedoras, que son mamás, son trabajadoras, son multitasking, es que tendemos a poner nuestro internal talk, lo que nos dice nuestro cuerpo, a un lado y tratar de sobrepasar todo tipo de dificultades y challenges y ignoramos cómo nos sentimos. Y muchas veces eso hace que tengamos un crash y nos enfermemos, se nos baje la inmunidad o simplemente llega un punto en donde tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Yo me tengo que enfermar para poder tener un momento de paz y de que me des tiempo para recuperarme. Por eso es que es importante, sumamente importante entender que hay fases donde tú tienes que tratar de ser un poco más sabio y periodizar tu entrenamiento, periodizar tu alimentación. Y todo viene otra vez como un boomerang a hablar de la alimentación flexible y de un entrenamiento inteligente. Porque no es que voy a entrenar todos los días, porque mientras más entrene, más calorías gasto, y mientras más calorías gasto, más peso voy a perder. Entonces no es una manera eficiente, no es una manera inteligente. Y uno de los aspectos que no mencioné, probablemente creo que sí, pero no me acuerdo que lo haya mencionado, es que una de las otras cosas que afecta el peso que tú ves en la escala es el estrés y la pérdida o la deprivación del sueño, porque incrementa la hormona de cortisol, y la hormona del cortisol tiende a ser una de esas hormonas que tiende a incrementar el agua y la retención de agua corporal. Entonces eso va a afectar muchísimo cómo te ves, cómo ves ese número en la escala progresar. Si tú no le das prioridad al sueño, a manejar el estrés, eso también va a afectar cómo va a afectar tu progreso, y a su vez el estrés tiende a afectar la manera como tú puedes responder al estrés. Eso significa que hay muchas mujeres que van a reaccionar como que buscar la alimentación o los alimentos como comforts, y van a ir a comer por sensación de que eso es lo que les da la paz y hay mujeres que tienden a comer para reducir el estrés. Eso se llama emotional eating, o simplemente Hambre no es emocional. no es un hambre real, es un hambre que está provocada a nivel del cerebro, que está buscando como un reward, un premio para sentirse bien, para producir lo que se llama la serotonina y la hormona GABA, que no son hormonas, son neurotransmisores que van a interactuar en el cerebro para darte esa sensación de calma, de paz, de bienestar. Y una de las cosas que eso lo produce es comer chocolate, o comer carbohidratos, o comer alimentos que sean precursores del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que es obtenido en diferentes alimentos, sobre todo de proteínas y también carbohidratos. Y ese aminoácido particularmente, por ser esencial, el cuerpo no lo puede producir, pero tu cerebro lo puede obtener de aminoácidos por la dieta. Entonces,
ese aminoácido es precursor de lo que llamamos la serotonina, que es el neurotransmisor que te estaba comentando, que tiene un efecto en el bienestar general y en la calma, en la paz, en esa sensación de relax que la mujer tiene cuando sus niveles de serotonina están elevados. Entonces, básicamente, si el estrés es uno de los factores que está afectando tu vida, tienes que manejar el estrés de una manera inteligente y el entrenamiento de una manera no inteligente y de mucha intensidad o mucho volumen puede incrementar esa hormona que de cierta manera va a afectar otros factores. Vale. Y por último, ¿cómo de forma práctica y breve, cómo variarían las calorías, los macronutrientes y el entrenamiento a lo largo del ciclo menstrual? Ok, esa es una pregunta bien interesante porque suponiendo que la mujer tiene su ciclo menstrual regular, vamos a pensar de que las primeras 2 semanas del ciclo menstrual es el momento cuando el estrógeno está más elevado y la mujer tiende a tener mucho mejor performance, tiene a tener una mejor respuesta al entrenamiento de fuerza y el hambre por lo general es más bajo, tiendes a tener mucho menor esa sensación de ansiedad y esos antojos no se presentan en las 2 primeras semanas por lo general, o sea, estoy hablando de un caso muy específico, pero como te dije, puede cambiar muchísimo de mujer a mujer. Pero si hablamos de algo general, la mujer va a responder mucho mejor a una dieta hipocalórica. Si estamos hablando de repente una calorie cycling, si estamos utilizando, ¿cómo lo dices en español? Ciclado de calorías. Sí, eso. Entonces, si estamos usando ese ciclado de calorías y estamos hablando de que por lo menos las primeras 2 semanas, la mujer tiende a responder mejor a una dieta mucho más fuerte, mucho más estricta, porque el hambre no es un problema, la ansiedad no es un problema y a su vez la fuerza, el ejercicio, el rendimiento tiende a ser mejor, puedes jugar con las calorías, puedes de repente trabajar con varios días que son un poco más estrictos, mucho más bajos en calorías para aumentar o bien optimizar la pérdida de grasa y ya a medida que te vas acercando a lo que son las segundas 2 semanas del periodo menstrual, tú te puedes, dependiendo cómo sea la respuesta, una de las cosas que tiende a pasar es que tiendes a tener más hambre y el metabolismo basal tiende a aumentar un poco más. No es que es no es que es una cosa completamente impresionante, que aumenta 1000 calorías, eso no es verdad. Probablemente te aumenta 100, 200 calorías más de lo normal. O sea, la única diferencia que puedes hacer acá para prevenir binging o atracones, para hacer que la mujer se sienta bien, una de las cosas es flexibilizar un poco más la dieta, permitir y hacer alocación de ciertos treats que sean flexibles, que estén dentro de los calorie targets, de las calorías que tú tienes al día, de manera que tú te sientes que no estás restringido, pero a la vez estás teniendo ciertas cosas que te van a dar cierto confort, especialmente si a la mujer le gusta le gusta comerse un chocolate o algo así. Y eso va a ayudar muchísimo a la adherencia y a que esos potenciales binging sean mucho más reducidos. La otra cosa es que puedes aumentar un poco más los carbohidratos y reducir la intensidad y el volumen del entrenamiento, de una manera que se incluyen más trabajos de relajación, más trabajos de estiramientos, más mobility, o lo puedes ver como de esta manera. Si has escuchado de los diet breaks. Claro. Hablamos de eso en la primera parte de la entrevista. Sí, entonces
Diet breaks es una manera smart que puedes trabajarlo con la cliente, haces 2 o 3 semanas de dieting y una semana, que es la última semana del ciclo premenstrual o el síndrome premenstrual, que es una de las peores semanas, para hacer tu diet break. Relajas el entrenamiento, o sea que no tienes ese adicional estrés de hacer un performance, un highly performance, y aparte de eso tienes más flexibilidad en la dieta, estás at maintenance, estás en una dieta de mantenimiento, tienes más calorías, tienes más carbohidratos, y la potencialidad de que esa persona tenga un binging es mucho menor. Y el bienestar, la recuperación, ya cuando se acaba esa semana de diet break y viene el día 1 otra vez del ciclo menstrual, tienes toda la energía y estás recuperado para otra vez trabajar la fase de fuerza. Entonces, más o menos así pudieras verlo. O 2 semanas de dieting y entrenamiento fuerte, 2 semanas de diet break, y de repente puedes jugar con los deloads o lo que se llama tiempos de descanso de las pesas. Es muy variable, pero hay muchas formas como puedes jugar con eso, dependiendo del atleta. Y también habría que individualizar mucho, por ejemplo, dependiendo de cómo afecte la ganancia o las pérdidas de peso psicológicamente a esa chica, porque al hacer lo de los diet break y semanas de dieta va a haber más fluctuación de peso, es decir, va a ser más irregular todavía por el tema de los hidratos que hablábamos, y puede que si eso le afecta acabe dejándolo. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta y que cada uno vaya probando el sistema que mejor le viene. Pero bueno, correcto. Yo creo que ha quedado bastante claro en relación con la nutrición durante el ciclo menstrual, todo lo que quería tratar. Y me gustaría que hablásemos un poco ahora sobre el síndrome de ovario poliquístico, porque creo que no tenemos demasiado tiempo. Así que vamos a empezar porque nos cuentes qué es el síndrome de ovario poliquístico y por qué se produce. El síndrome de ovario poliquístico, como te dije, es un desorden hormonal, un desorden endocrino que tiende a darse mucho en las mujeres entre los 16, 15 años, cuando en cualquier momento de la fase de la mujer que tiene la menarquia. La pubertad. Mientras que la mujer tenga la menarquia, o ¿cómo se dice eso? Cuando empieza la menstruación, la primera vez que empieza la pubertad, la menstruación, hasta el día que no vienen más, tú tienes la potencialidad de desarrollar el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, es mucho más predominante desarrollarlo en edades jóvenes que en edades más adultas. Y es una enfermedad bastante común, porque puedes decir que la estadística es de cada una de 10 mujeres puede tener ovario poliquístico. Y es una enfermedad que tiende a producirse bastante en muchas mujeres, y ha sido por muchos años mal diagnosticada o ha pasado por debajo de la mesa. Y hay más mujeres de las que uno piensa que pueden estar teniendo ciertos aspectos del síndrome de ovario poliquístico, y es una de las primeras razones de la infertilidad en la mujer. Ahora, ¿qué es el ovario poliquístico como tal o cómo se diagnostica? Hay una prueba que básicamente te dice que tienes que tener dos aspectos out of 3 de de esos signos. Tienes que tener ovario poliquístico, cistes en los ovarios, tienes que tener una menstruación irregular o tener los andrógenos, una elevación de andrógenos elevada mucho más de lo normal en una mujer. Entonces, si tienes 2 de esas 3 características, se diagnostica que tienes el ovario poliquístico. ¿Cuáles son los síntomas que tiene del ovario poliquístico? Una de las cosas, como te dije, es el ciclo menstrual irregular. Las mujeres pueden sufrir de menorrea o tener periodos normales y de repente no tienen periodos irregulares. Es algo muy independiente. Puede hacer que varíe
la duración del periodo. Por ejemplo, te puede durar 21 días, como puede durarte 30 días, como puede durarte 40 días sin venirte la menstruación, puede ser 3 meses y de repente te viene. Son periodos muy irregulares y eso es una de las cosas que la caracteriza. En adición a eso puede ser ciertas características masculinas que vas a ver en la mujer, como que tienes más vello facial, o en la barbilla o en el cuerpo. Normalmente, como los hombres tienen, la mujer tiende a tener un poco más de vellos o de pelos en la piel. Y esto puede afectar hasta un 70% de las mujeres, si tú te pones a pensar en eso. El acné es otro de los problemas que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienden a presentar bastante en el rostro, en el pecho, en partes de la espalda. Puedes ver fácilmente unas variaciones del peso mucho más acentuadas, porque puede que haya un aspecto adicional que es resistencia a la insulina. No todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a tener problemas con la insulina o resistencia a la insulina. Eso se presenta en diferentes casos, pero si la mujer tiene resistencia a la insulina, tiende a tener mucho más riesgos a manejar de una manera inadecuada su alimentación por falta de conocimientos, y esto puede incrementar o puede hacer que la persona tenga tendencia a ganar más peso. No significa que la resistencia a la insulina como tal te va a hacer ganar peso, pero es la manera como tú te alimentas o cómo afecta tu alimentación. Si eres una persona que es inteligente, que tienes un buen estilo de vida, haces ejercicio, consumes carbohidratos de una manera adecuada, que tienen bastante fibra, y manejas muy bien la regulación de tu glucosa en sangre de una manera inteligente, y la regulas, la monitoreas, el likelihood de tener ganancia de peso es bien difícil, porque estás haciendo todas las cosas que tienes que hacer. Ahora, una mujer con resistencia a la insulina va a tener un poco más de dificultad que una mujer normal que no tenga la insulin resistance de perder peso. Pero eso no significa que va a ser imposible. Muchas veces lo que pasa, y me estoy yendo por una tangente acá, pero creo que es importante hablarlo, es que la mujer en general, o nosotros los seres humanos como tal, asociamos que cuando hay una cosa que está mal, las otras cosas también están mal. Igualito pasa con la mujer con menopausia. La mujer con menopausia ya, bueno, ya estoy vieja, ya no tengo, ya tampoco tengo la regla. Bueno, es como que ya se dan por vencidas. ¿Sabes qué? ¿Para qué voy a hacer ejercicio si ya estoy vieja? ¿Para qué tengo más estrés? ¿Para qué voy a comer bien si tengo que justificar mis antojos? Porque claro, obviamente estoy en síndrome premenstrual, ya no tengo, o ya estoy en la perimenopausia. Como estoy en la menopausia, me justifico porque puedo comer más. Porque como que una cosa te sirve como de excusa para hacer otras cosas. Como que, bueno, si ya esto está mal, ¿para qué voy a seguir esforzándome? Como que, bueno, qué carajo, foque. Entonces, eso es lo que sucede igualito con la mujer o con cualquier diagnosis. En este caso, si tienes hipotiroidismo o resistencia a la insulina, eso es un solo aspecto, pero a la hora de perder grasa, te puede costar un poco más, pero no significa que sea imposible. Porque aquí, como seguimos si tú entiendes la termodinámica y calories in, calories out, vas a entender que si realmente consigues lograr y obtener consistencia en un calorie deficit que va a ser adecuado para tu cuerpo, vas a perder grasa igualito. Y si mantienes otros aspectos de tu estilo de vida alineados a tus goles, también eso va a ayudar. Ahora, tenemos otros aspectos como de repente oscurecimiento de la piel. Muchas veces, y sobre todo esto viene siendo con la mujer con insulin resistance, que va a tener de repente
oscurecimiento de la piel en los pliegues del cuello, o en la ingle o debajo de los senos, vas a ver ese tipo de aspectos. Por lo general, eso es lo que vas a ver como síntomas más frecuentes en el síndrome premenstrual. Y como te dije anteriormente, la forma como tú diagnosticas el síndrome de ovario poliquístico va siendo a través de esos 3 aspectos que pueden ser de la manera más, que pueden ser 2 de esos 3 aspectos, o menstrual cycles irregulares, o puedes encontrar que tienes el insulin resistance, puede ser que tengas el problema de cistes, elevación de andrógenos y cistes en los ovarios. Vale. Entonces, en resumen, sería el síndrome de ovario poliquístico vendría diagnosticado por uno de esos 4 o por 2 de esos 4 aspectos, y los síntomas principales, digamos que serían el tema de la elevación de andrógenos, que va a llevar consigo a que aparezca acné, que aparezca más vello o que aparezca oscurecimiento en la piel, y que muchas veces lleva asociado también la resistencia a la insulina, que va a hacer que sea más difícil, por ejemplo, la pérdida de peso. Pero, ¿qué podemos hacer contra el síndrome de ovario poliquístico? ¿Es posible curarlo o no? No se puede curar. Eso es algo que, obviamente, hay mucho research sobre eso, pero sí se puede manejar muy bien, sí se puede controlar bastante, sobre todo con medicamentos específicos para manejar la parte de los andrógenos, pero el estilo de vida, el ejercicio, la dieta y la calidad de tu alimentación puede manejar bastante, y eso es uno de los primeros focos de atención del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Si tienes sobrepeso, una de las mejores cosas que puedes hacer es enfocarte en perder al menos 5% del peso corporal para mejorar esos aspectos de la sangre, y todos los beneficios que 5%, de 5 o 10% del peso corporal puedes obtener en cuanto a la mejoría de la respuesta hormonal, o todos esos marcadores sanguíneos que vas a ver que van a mejorar también. Vale. La resistencia a la insulina también va a mejorar. Vale, y en el caso de que no se tenga un exceso de peso, ¿qué tipo de dieta sería más adecuado llevar? ¿Sería adecuado un déficit calórico, ayunos intermitentes? Explícame qué tipo de dieta sería la más adecuada en este caso. Fíjate, hay muchos mitos alrededor del síndrome de ovario poliquístico, y mucha gente sobre todo estos influencers o gurús, se ponen a hablar de que la mujer con síndrome de ovario poliquístico tiene que dejar de comer carbohidratos o irse a una dieta gluten free o keto, porque van a responder mejor de esa manera, porque tienen resistencia a la insulina o ese tipo de cosas. Entonces, si te digo que la respuesta es tan simple como que comer de una manera balanceada, asegurarte que estás comiendo vegetales de una manera frecuente, alimentos altos en fibra, pocos alimentos refinados, unas grasas buenas, como lo mencioné al principio del podcast, y una dieta alta en proteína. Esos aspectos, así como son para cualquier persona, se aplican para la mujer con síndrome de ovario poliquístico. No hay ninguna diferencia. No es que como tienes síndrome de ovario poliquístico tienes que eliminar por completo el azúcar, o tienes que eliminar por completo el gluten, porque dice que si tienes gluten te incrementa la inflamación. Nada de eso es realmente verdad, ni ha sido probado por el research, por la evidencia científica. O que te dice, bueno, tienes que eliminar la soya también porque la soya produce estrógeno. No, más bien la soya te va a ayudar y va a ser beneficioso para ti.
Muchas personas dicen, bueno, tienes que eliminar los lácteos también. ¿Por qué tienes que eliminar los lácteos? Porque te producen acné. Aquí aquí va a depender. Si la mujer tiene mucha tendencia a tener problemas en la cara, problemas de acné, de repente eliminando o reduciendo la frecuencia de los lácteos, sobre todo los lácteos grasosos de grasa saturada, puede mejorar el acné, pero no significa, y no hay una evidencia muy fuerte para respaldar que realmente al eliminar los lácteos va a cambiar eso. Hay otros aspectos y otras estrategias para mejorar el acné. O sea que la dieta como tal no va a ser un causante muy fuerte o impactar muy fuerte, pero puede mejorar o puede ayudar a mejorar el acné si esa persona tiene cierta respuesta o sensibilidad a los lácteos. Pero si tú te pones a pensar en la calidad de la alimentación, puedes tener la flexibilidad de comer tus treats de vez en cuando. Eso te va a ayudar a tener mejor respuesta, mayor adherencia, como cualquier respuesta del ser humano, que mientras más libertad y con permiso incondicional tengas de comer cosas, menos adictivas se vuelven o menos restrictivas se vuelven. Y tú tiendes a tener mucho más control cuando tienes acceso a algo, como que no te obsesionas. Es como cuando vamos a poner una analogía, cuando estás saliendo por primera vez con tu pareja, con tu novio, y oye, es esa emoción porque lo vas a ver, después, bueno, hoy ya no nos podemos ver más, nos vemos la semana que viene porque mis papás no me dejan. Entonces es esa emoción y esa como que es algo que no está completamente accesible, está prohibido, entonces sientes que cada vez que lo ves es como que wow, es una emoción impresionante. Pero ya después que te casas, está ahí todo el tiempo, está accesible. Se vuelve así como que no deja de ser especial, no deja de ser una persona importante, pero sabes que está ahí para ti. Y como no es algo novedoso, se vuelve algo normal, como que algo más. Entonces, no quiero ser negativa, ¿no? Pero es la forma como que de explicar que es lo mismo pasa con la alimentación, con la comida. Si tú te restringes de algo, independientemente que tengas ovario poliquístico o no, o tengas diabetes, o tengas hipotiroidismo, o lo que sea, si tú te enfocas en un alimento de que es malo y a ti te gusta, que es lo peor, pero es malo, y tienes que eliminarlo de tu dieta, tú de repente puedes pasar una buena cantidad de tiempo y ni siquiera piensas en eso. Pero tú sabes que te gusta y sabes que puede estar ahí. A la primera que tú veas que eso está available para ti, de repente fuiste a una fiesta o te fuiste de vacaciones y tu familia lo estaba comiendo y estaba ahí en la mesa, tú dices que me he restringido tanto que ahora me voy a dar permiso y, ¿sabes? No me importa. Me he restringido tanto que me merezco premiarme por haber estado en restricción todo este tiempo. Y te vas loco con eso. Y ya a la primera que tú te desbordas con eso, bueno, puedes hacerlo. Caemos en ese ciclo de atracones otra vez. Entonces, ¿cómo es la forma más inteligente de prevenir eso? Permitiéndolo. Permítelo. Está ahí. Mira, si lo quieres, bueno, entonces trabajas un poco más con la negociación contigo mismo. Bueno, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Realmente esto se justifica tenerlo ahorita o no se justifica? Quiero comerlo. Oye, la verdad sí me provoca. Ah, bueno, si me provoca voy a agarrar un poco, pero yo sé que si quiero, lo puedo comer mañana o lo puedo comer en otro momento. No es que me lo como ahorita y lo voy a eliminar completo hasta dentro de 3 meses, porque esa mentalidad es dañina y es lo que hace que la persona caiga en esos episodios de atracones. Y una de las cosas que por lo que lo menciono es porque muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico sufren de binge eating o atracones. Y es por esta razón, porque hay tanta misinformation, hay tantas cosas en la social media que te dice, tienes que eliminar lácteos, tienes que eliminar los carbohidratos, tienes que ir keto, tienes que quitarte el gluten de la dieta, o sea, no puedes comer pan, no puedes comer pasta, no puedes comer nada de eso, tienes que
eliminar el azúcar de tu dieta, tienes que hacer todo eso porque el azúcar es dañina, porque te va a poner peor. Tienes tantas cosas que te están bombardeando, tanta información que no es adecuada, no es correcta, no es accurate, que la mujer queda tan confundida que dice que, sabes, que voy a eliminar todo y voy a meterme en keto diet y eso es lo que voy a hacer, independientemente que eso no se alinee con la personalidad y no se ajuste, o voy a hacer intermittent fasting, pero a la mujer le gusta tener su desayuno en la mañana, entonces como ahora el intermittent fasting es la magia, es la cura para todo tipo de enfermedad, entonces la persona va y hace ese cambio drástico sin saber cuáles pueden ser las consecuencias y termina afectando tanto su relación con la alimentación, con la comida, que termina más gorda de lo que pudo haber estado en un principio y su autoestima, su relación con la comida destruida y no llegaste a ningún lado por el mismo hecho de que seguiste una mentalidad muy inflexible y te fuiste por el camino que no era sin realmente saber. Vale, resumiéndolo mucho, entonces a nivel de dieta, lo más importante con el síndrome de ovario poliquístico sería que si hay exceso de peso, reducirlo va a causar beneficios y luego a nivel de macronutrientes, calorías, etcétera, no hay tanta importancia. Lo que sí importa es que se consuman alimentos de calidad, pero no restringirse de alguna forma, porque muchas veces nos están diciendo que hay alimentos mágicos o que hay alimentos que son venenos y entonces al restringirse acaban teniendo atracones que lo que van a hacer a largo plazo es empeorar más la salud de lo que les había empeorado comerse esos alimentos que se están restringiendo, ¿no? Vale. Y en cuanto al ejercicio físico, ¿cómo actuaría? El ejercicio tiene que ser muy dependiente de cada persona. Yo sé que suena poco sexy, porque, claro, uno siempre quiere escuchar, bueno, ¿cuál es el mejor ejercicio para perder grasa? ¿O cuál es la mejor dieta para seguir? Y suena poco sexy, pero es como que todo depende de la persona. Si, si tú ves que es una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, pero tiene un grado de sobrepeso muy elevado, tú no la puedes mandar mandarla a correr. A que, bueno, corre 10 kilómetros todos los días. Eso no es realista. Sí, y eso se aplica para alguien que no tenga síndrome de ovario poliquístico también. Tú quieres es trabajar, que obviamente una de las cosas más importantes y sobre todo en la pérdida de peso, en la pérdida de grasa y en la mujer es el entrenamiento de fuerza. Yo eso lo sugeriría y lo recomendaría con los ojos cerrados, independientemente que tengas ovario poliquístico o no. Haz tu trabajo de resistencia como foco principal y en adición a eso, o incrementa tu actividad física no intencional, que es el NEAT. Trata de ser más activa durante el día, mantente sentada y lo menos posible, trata de moverte, haz actividades que te permitan mantenerte en movimiento sin necesidad de pensar que estás haciendo ejercicio, o, o al, como que determina qué días de la semana te provoca hacer o puedes hacer un poco de cardio. Un cardio que puede hacer de repente intervalos, si a la persona le gusta hacer high intensity training, perfecto, buenísimo, lo puedes hacer. No necesariamente tienes que hacerlo, eso no va a tener un grado de impacto tan significante para que sea algo que tengas que verlo como que tengo que hacerlo para poder conseguir resultados. Y otro tipo de cardio, cualquier cosa que te permite hacer de entre 15 a 45 minutos de cardio 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Pero realmente algo que es más importante y que lo veo que es importante es el entrenamiento de fuerza o de resistencia, porque eso te va a permitir incrementar la sensibilidad a la insulina, te va a ayudar a aumentar la masa magra o la masa muscular y adicional a eso tu confidence, porque te vas a ganar más fuerza, te va a ayudar al remodeling, de la remodelación o la recomposición corporal, y todos esos tipos de aspectos van a ser beneficiosos para la mujer. Entonces, independientemente de que la mujer tenga síndrome de ovario poliquístico o no,
mi primera recomendación va a ser haz entrenamiento de fuerza. Vale. Bueno, antes has dicho entrenamiento de fuerza o de resistencia. Aclarás que es por el tema de que es un false friend en inglés, que se dice resistance training y en realidad se traduce como entrenamiento con cargas, pero no es entrenamiento de Sí, sí. resistencia, que en español lo solemos interpretar como entrenamiento de larga duración y baja intensidad, sino que Bueno, se sí, refiere sí. también a entrenamiento de Sí. fuerza, pero dicho de otra forma. Y por último, también me gustaría que hablemos un poco sobre suplementos y medicamentos. Se habla mucho de algunos como el inositol o la vitamina B. Me gustaría que digas cuáles serían tus recomendaciones en una chica con síndrome de ovario poliquístico. Ok, yo hice hace poco bueno, no hace poco, hace como un año, yo hice un artículo sobre síndrome de ovario poliquístico y realmente busqué todos los posibles suplementos que pudieran tener cierto efecto positivo o algún efecto realmente para decir, bueno, este mejora la sensibilidad a la insulina o reduce los andrógenos o te ayuda a la pérdida de peso. Y el único de de todos esos aspectos que realmente tiene un efecto positivo y que hay mucho más research es el inositol, como tú lo mencionaste. Es uno de los pocos, se llama Dayquiro inositol, que va a tener un efecto positivo a nivel de la sensibilidad a la insulina, mejorar la regularidad de los periodos, de los ciclos menstruales, e incluso ayuda a que haya una mejor calidad una mayor potencialidad a ser fértil. Entonces, mejora la calidad del huevo o de... ¿Cómo llamas eso tú? Óvulo. Eso. Entonces, en inglés le dicen the quality of the egg. Entonces, se me había olvidado completamente Bueno, el óvulo. pero es parecido en realidad, ¿se entiende? Sí, correcto. Pero básicamente, si tú te pones a ver, los que tienen mayor eficiencia es el inositol como tal. Y de repente hay otros que pueden tener cierto efecto como el omega 3 y la vitamina D. Aparte de eso, todos los demás compuestos que te hablan que si, no sé, te pueden hablar de que si la vitamina A, bioflavonoides, carnitina, zinc, ácido alfa-lipoico, tienen muy poco research o eficiencia en mejorar ciertos síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Y que el único que yo pudiera recomendar sería el inositol como con los ojos cerrados, que es el único que tiene bastantes papers y bastante research diciendo que sí hay un efecto notorio en la respuesta insulínica y en la calidad de la fertilidad y incluso en otros aspectos, en otros síntomas que mencioné al principio, que pueden mejorar bastante. Vale, y en cuanto a protocolos para tomar el inositol, dosis, momento de la ingesta, ¿qué recomendaría? Y con esto ya vamos acabando. Yo pudiera decir que con el inositol se recomienda entre 300 miligramos. De verdad que no estoy muy segura. Muchas veces lo que he visto es que puede ser 2 miligramos o 2 gramos o 2000 miligramos al día, pero también puede variar. Muchas veces puede ser 2 dosis de 2 gramos al día, separados en la mañana y en la noche, o puede ser una sola dosis en la mañana. Pero por lo general es entre 2 y 4 gramos al día, o 2000 y 4000 miligramos al día. Vale, no sé cómo andarás de tiempo porque creo que nos estamos colando un poquillo para hacerte las últimas preguntas así de despedida o cortamos más rápido, como tú prefieras. Bueno, me puedes hacer 2 preguntas. Vale, pues son dos rápidas. La primera, si solo puedes recomendar un hábito o acción que vaya a ayudar a los oyentes a mejorar algún aspecto de su vida, que no tiene por qué ser relativo a la salud, ni a la nutrición, ni nada, ¿qué hábito o qué acción recomendarías?
Uy, eso está difícil. A ver, yo digo que el hábito de reflexionar, de ser flexible y de preguntarte siempre, bueno, no sé si eso es un hábito, pero creo que es algo, es un skill que tienes que desarrollar, que es siempre preguntarte si lo que vas a hacer realmente se alinea con tus goles o si realmente te va a beneficiar en vez de ser tan impulsivo. No sé si eso es un hábito, realmente no Sí, lo sé. bueno, el hábito de Este, preguntarte por qué hacer las cosas. sí, ser mindful. Eso yo creo que es un aspecto importante que te ayuda en muchas áreas de la vida. Y, y bueno, para mí otro hábito importante es hacer ejercicio. La actividad física para mí yo creo que es una de las cosas que tiene tantos beneficios en cualquier edad, independientemente del género de la persona. El ejercicio, sobre todo el ejercicio de fuerza, tiene muchos beneficios. Y bueno, el ejercicio cardiovascular también. El ejercicio, la actividad física como tal, la que pueda adherirse más a la persona. Sin duda, eso obligatorio. Y la última pregunta ya sería, tanto contenido que recomiendes de libros, podcasts, canales de YouTube, páginas web, cuentas de redes sociales, como cuáles son tus próximos objetivos y dónde podemos saber más de ti. Sobre mí, siempre me puedes conseguir en Anti-Diet Dietitian en Instagram, que es como que el sitio donde más le dedico atención y desarrollo bastante contenido nuevo de todos los aspectos de la nutrición, sobre todo la flexible dieting, mentalidad, mindset, binge eating, todo ese tipo de cosas. Estoy desarrollando mi página web en donde voy a empezar a colocar artículos también y ese se llama Astrid, o sea, mi nombre, dietitian.com. So, básicamente esos son los sitios donde más me muevo. ¿Qué estoy haciendo ahorita últimamente? Trabajo con one-on-one coaching clients, en donde trabajo con ellos por un periodo de 3 meses, 6 meses, la cantidad de tiempo que ellos necesiten para conseguir sus goles. Y también estoy haciendo, cada 2 meses hago como un group coaching program, que es como un challenge de 8 semanas, en donde trabajo los aspectos del mindset, la pérdida de grasa, mantenimiento, hábitos, todo ese tipo de cosas, de una manera estructurada. Y entonces esas son las dos cosas que he estado trabajando últimamente. Vale, pues dejaré toda esta información en la descripción y no quiero entretenerte más, así que muchas gracias por esta segunda parte del podcast. Si quieres decir algo más, este es tu momento. Estoy contenta de que me hayas invitado. Me pareció que es un tema que necesita ser hablado y sobre todo la parte del síndrome de ovario poliquístico, que hay tanta misinformation, que considero que es un tema importante que se debería hablar más y ojalá que este podcast llegue a bastantes mujeres que pueda ser de beneficio. Pues así espero y que las mujeres que lo escuchen, si les resulte útil, que lo compartan con otras y así poco a poco se va extendiendo y vamos haciendo llegar el mensaje a más gente. Así que nada, vamos a despedir. Muchas gracias, un saludo y a seguir creciendo. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo, escucha cómo suena.